Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La ministra del Interior, Isquia Siches, que se encuentra de viaje o de visita, no es visita, un ministro no visita su país. Está en trabajo en el norte de Chile. Anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso una reforma a la nueva ley de migraciones con el propósito de agilizar los procesos de expulsión de extranjeros. Desde Colchane aseguró que el gobierno decidió enfrentar de forma decidida y clara la migración por pasos irregulares, como también a aquellas personas que pasen por los distintos pasos regulares que vengan a delinquir al país. Bueno, se les va a perseguir, procesar y expulsar. Además, la ministra Siches anunció que prorrogarán el decreto 265 que fortalece las capacidades y apoyo por parte de las Fuerzas Armadas en la zona. Con respecto a los recursos, anunció una inversión por parte del Ejecutivo de más de 5.500 millones de pesos para la región de Tarapacá. Recursos que se destinarán a la adquisición de tecnología y equipos para Carabineros, PDI, Servicio Nacional de Aduanas y Dirección General de Territorio Marítimo y de la Marina Mercante. Un enfoque general haciéndose cargo de lo que está sufriendo usted que está en el norte, que vive en las ciudades del norte, con una situación muy compleja de inseguridad y miedo, como nos expresan siempre las personas que entrevistamos. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña esta noche el jefe de bancada de diputados de Evópolis, Francisco Undurraga. Diputado Undurraga, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, periodista del Río. Oiga, diputado, hay otros temas, pero este de la migración es interesante, porque ¿cómo lee usted este viaje, trabajo de la ministra Siches, haciendo anuncios bien relevantes? Se funcionan y se hacen todos bien y con buena voluntad de todas las partes. Se nota una voluntad de hacerse cargo de un problema muy real, muy sentido por la gente allí. A ver, nosotros siempre lo vamos a mirar con buenos ojos y va a contar con nuestra colaboración en la medida en que podamos generar un diálogo fluido y podamos construir, digamos, instrumentos legales que efectivamente permitan cumplir con el objetivo declarado. Lamentablemente este gobierno nos acostumbra a declarar una cosa y hacer otra cosa. O sea, la ciudadanía tiene que tener claro que todas las extradiciones que se hicieron durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se hicieron bajo la norma de la ley. O sea, nosotros tenemos un instrumento legal hoy día que no ha sido aplicado. O sea, todos los aviones que salían despachados en dirección a Venezuela, digamos, eran totalmente legales y efectivamente cumplían con todos los objetos de la ley. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, revisemos las leyes, perfeccionemos las mismas, pero los instrumentos que hoy día tenemos y las capacidades que tiene y que le otorga la ley, digamos, al Ministerio del Interior, que también sean ejecutadas. Ya, pero ¿ustedes le reconocen que hay interés, voluntad y énfasis en la seguridad y que esta ministra hable de expulsiones y que hable de fortalecer a las policías? ¿Y ustedes le asignan algún valor? Bueno, evidentemente, pues sí. Nosotros lo hemos venido pidiendo consistentemente. Ustedes sí, pero que lo hagan ellos. Que lo hagan bueno, pero es que a ellos les toca gobernar y desde ese punto de vista gobernar es ejercer toda la potestad que te da la ley, no solamente en materias sociales, sino por cierto también en materias de seguridad, que son materias que por lo demás son tan anheladas por la ciudadanía. Pues. Ya, yo quería llevarlo a otro tema, lo que está ocurriendo con las negociaciones políticas en torno al apruebo y al rechazo, en cada sector tiene las suyas. Y en función de eso, las palabras de las declaraciones del ministro Giorgio Jackson, ¿cuánto pueden afectar a su juicio? Usted lo mira a la distancia, porque ustedes tienen sus propias situaciones. ¿Puede afectar a que ellos lleguen a un acuerdo para proponer modificaciones a la Constitución que eventualmente se apruebe? Bueno, yo creo que evidentemente que sí, ya lo dijo el senador Insunza hoy día a la mañana. Lo ha declarado además en forma consistente Guillermo Tellier, que él está dispuesto a abrir cualquier tipo de negociación una vez sucedido el plebiscito del 4 de septiembre. Yo noto que las relaciones entre ambas coaliciones quedó muy dañadas.
por las declaraciones del ministro Jackson. Son declaraciones que por lo demás no basta solamente con reconocer el error de las mismas, sino que finalmente denotan lo que verdaderamente el ministro Jackson pensaba como diputado, pensaba como ciudadano y piensa como ministro. Usted convivió en el Parlamento con el ministro Jackson, con su generación. Usted dice, bueno, esto es lo que él piensa y a usted no le gusta lo que él piensa en ese aspecto. Evidentemente lo critica. ¿El ministro Jackson es el reflejo de una generación, de un grupo político, o es sencillamente acotado a su persona? No, yo creo que es más bien el reflejo. ¿Usted ha convivido con ese grupo en el Parlamento? Yo he convivido con gente mayor que yo, menor que yo, de esa generación, de distintos pensamientos políticos, y creo que esto se enclaustra más bien en una actitud del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque tenemos constante y permanente diálogo, aunque no estemos de acuerdo en diversas materias y no buscando ni siquiera generar coaliciones desde la oposición, minando entre comillas, sino que conversando lo que está pasando con el país, viendo y buscando puntos de acercamiento. Y desde ese punto de vista, el presidente de la Cámara, el presidente Soto, es una persona que tiene la misma edad, es de la misma generación, está un curso más abajo en la misma universidad que todos estos muchachos que están hoy día en el Frente Amplio, y tiene una disposición al diálogo distinta. O sea, no tiene que ver con la generación. No, yo creo que tiene que ver con la capacidad de entender cómo es la política. Y desde ese punto de vista creo que Giorgio Jackson refleja profundamente, en un sentido mesiánico, como lo expresó no solamente en el punto de la descalificación a la gente de la Concertación, o ex Concertación, a nosotros mismos como miembros de un gobierno de Chile Vamos, sino que es lo que él siente. Y además, si uno revisa la historia actual, tendremos que recordarnos que el socialismo democrático le pidió participar de una primaria al Frente Amplio, y el Frente Amplio se negó incluso a participar en esa primaria con ellos. ¿Usted estima que los que están por el apruebo tienen que plasmar en un papel lo que están dispuestos a reformar después? ¿O usted cree que basta con esbozar la voluntad a reformar después de caso? ¿Usted confía? Porque ellos han dicho que en ustedes no confían, que si no tienen un papel, la derecha después hace perro muerto, si es que gana el rechazo. Nosotros no vamos a hacer perro muerto, y yo me voy a hacer cargo de eso inmediatamente, porque primero nosotros hemos llegado a un compromiso de acuerdo de 10 puntos que son relevantes, no solamente para el país, sino adicionalmente relevantes bajo la costumbre nuestra de haber operado en política durante los últimos 30 años. Hay que señalar adicionalmente, como muy bien lo señaló el senador Cruzcoque, esta es una generación distinta de personas que estamos liderando la centroderecha. Chile Vamos hoy día no es la misma derecha que era en la década del 90. Y no estoy renegando de la historia de la centro-derecha y derecha de esa época, al contrario, creo que fue un gran aporte a la política, los acuerdos fueron lo que construyeron estos 30 años, y de verdad vale la pena resaltarlo, pero hacia adelante el compromiso que nosotros tenemos con partidos como por ejemplo Evópolis, que es un partido que no nace en la dictadura, sino que nace muy posteriormente a aquello, con una mirada liberal, con una mirada reformista, es lo que nos hace concordar al menos estos 10 puntos que nosotros se los entregamos a la ciudadanía, no como un ticket de buenismo, sino que con un convencimiento profundo de que, uno, la actual Constitución es una Constitución que está absolutamente desechada por la ciudadanía. 2, estamos efectivamente viviendo una crisis constitucional que nos arrastra una crisis política. ¿Qué cosas de la Constitución que nos propone la Convención y que vamos a tener que ir a votar el 4 de septiembre, usted rescata para reformar la Constitución vigente si es que gana su opción rechazo? ¿Qué le agregaría a usted? ¿Qué le agregaríamos nosotros? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos... Porque si gana la opción rechazo, ¿se mantiene la Constitución vigente? No se mantiene. O sea, efectivamente el texto de convocatoria señala lo que tú estás señalando. Salvo que se arme un proceso nuevo. Pero es que eso es lo que estamos haciendo nosotros, apoyando la iniciativa de Matías Walker y la Jimena Rincón de bajarle los quórum a los 4/7.
porque precisamente a través de esa baja no corremos riesgo de que efectivamente el proceso continúe hacia adelante. Eso es lo fundamental. Y cuando a mí me dicen o me preguntan, oye, ¿por qué no presentan una batería de modificaciones a la actual Constitución? Es porque precisamente nosotros no queremos maquillar esta Constitución. Y entonces, vamos a suponer que gana su opción rechazo. ¿Cuál es el itinerario, a grosso modo, que tendrían ustedes? Bueno, el itinerario que nosotros tendríamos es un itinerario de, primero, pasar la noche del 4 de septiembre. Las elecciones se ganan contando hasta el último voto, las encuestas hoy día nos favorecen, nosotros creemos... Pongamos el escenario que ustedes ganan. Nosotros otro invitado bueno, será otro escenario. Nosotros vamos a impulsar un proceso de acuerdo en términos lo más amplio posible, y nosotros esperamos que en él no solamente concurran los partidos tradicionales, sino que concurra el Frente Amplio. ¿Pero con qué horizonte? Con un horizonte corto. De hacer una nueva Constitución. Eso es lo que nosotros esperamos desde Opoli. ¿Y por qué vía? ¿Tomar qué camino para llegar a ese destino? Bueno, nos tendremos que poner de acuerdo, pero lo único en que ya estamos todos de acuerdo es que esto lo tendrá que sancionar nuevamente la ciudadanía. O sea, nosotros deberíamos tener un plebiscito para que en lo que la propuesta, al igual que el 15 de noviembre del año 2019, le presentamos los partidos políticos, los parlamentarios de esos partidos políticos, concurriendo con la firma desde los presidentes de la UDI hasta la Revolución Democrática y Gabriel Boric, con excepción del Partido Comunista, podamos volver a encauzar en un nuevo proceso. Es decir, un nuevo plebiscito de entrada. Con opciones distintas que serán discutidas. ¿Y a ustedes les gusta una nueva, la personal de vos, o la personal suya o la de su grupo? No, yo hablo por mí en este caso. Por usted, ¿qué le gustaría a usted? ¿Una nueva convención exactamente conformada, no con las mismas personas, pero conformada con ese mecanismo? ¿O adosarle, por ejemplo, comisiones de expertos? ¿O partir de la Constitución, de esta propuesta, de la que hizo la presidenta Bachelet, de la vigente, y sacar de cada parte lo mejor? ¿Qué? Y bueno, eso será el trabajo que desarrollen las personas que estén llamadas a proponernos un nuevo texto constitucional. Yo creo que el gran error aquí es haber partido desde cero, o haber pretendido partir desde cero. Tan desde cero, Matías, partimos que hay un estado de excepción que nosotros renovamos cada 15 días, que no está contemplado en el nuevo texto propuesto. Tan de cero partimos que si es que llegase hipotéticamente a ganar el apruebo, las concesiones de las cárceles se elimina en ese acto, entrando en vigencia. Entonces, no al día siguiente. Pero entrando en vigencia no hay ese relativismo que están dando a entender la gente de la prueba, no es real, o sea, va a ser inconstitucional si es que se llega a aprobar. Y no es que la gente salga de la cárcel, sino que la gente no va a tener alimentación en la cárcel, no va a tener salud en la cárcel, porque esas materias son las que están concesionadas. Dicho lo anterior, a mí me gustaría, digamos, que nosotros pudiésemos darnos la oportunidad de generar un texto que una y no desuna como este que ¿Qué estamos le rescata? viviendo. Dígame una cosa que le rescate a la Yo creo que es muy valorable para el país la conciencia en términos ecológicos que este texto nos presenta. Y desde ese punto de vista yo creo que eso no hay que echarle un saco rojo. ¿El Estado Social de Derechos? El Estado Social de Derechos, yo no tengo ningún problema con una economía de mercado social de mercado, tal como nosotros lo planteamos dentro de nuestros 10 puntos. El real, digamos, a los pueblos originarios también. ¿Con escaños reservados? Sí, con escaños reservados yo no tendría problema en la medida en que se fueran proporcionales, digamos, a la participación real y no a una pseudo declaración de que yo me siento parte de un pueblo originario. Interesante ir viendo punto a punto. Por hoy llegamos al fin, porque el tiempo es así, pero gracias por venir a conversar, diputado. No, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más.
Hace 20 años escuchábamos hablar de una locura. Una locura que había además inventado un señor en otra parte, una realidad totalmente distinta, entiendo que fue la India, que en su momento se le llamó algo así como el Banco de los Pobres. Esa fue la primera noticia, al menos que yo leí en su momento. ¿Y qué era esto? Estoy contándolo bien grueso. Era fondos de préstamo a personas que no tenían acceso a la bancarización normal. ¿No es cierto? En un banco normal hay que tener garantías, respaldo, incluso conexiones, en fin, patrimonio. Y la gente que es más vulnerable, incluso la muy vulnerable, que también necesitaría un crédito para comprarse un triciclo, para repartir, qué sé yo, balones de gas. Bueno, no tenía acceso y ya está, no podía emprender. Y este señor Yunus, me parece que es el original, que yo, vamos a preguntar a nuestro entrevistado si de ahí nace, se le ocurrió esto. Micropréstamos a personas hipervulnerables. Y alguien podría decir, con mucha incultura y con más prejuicio aún, decir, no, pero estas personas no van a pagar, pues. ¿Qué dice la experiencia? En Chile hace 20 años se fundó el Fondo Esperanza. Más o menos es lo mismo. Preguntémosle hoy a su gerente general, Mario Pavón. Mario, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. No sé si conté muy bien la historia. No, está bien contada, tiene parte cierta y parte mito. Mito, pero, los mitos son los que no, pero, miente el tiro. No, pero, o sea, esto efectivamente, el más conocido popularmente es Yunus, que es premio Nobel, que fue Premio Nobel de la Paz, que crea en Bangladesh, lo que es el Grameen Bank. ¿Sí? ¿Y no era como el Banco de los Pobres? Y tiene ya el Banco de los Pobres y está en distintas partes, pero era, o sea, en términos bien generales, o sea, enfocado 100% en mujeres, ruralidad, y con un sistema, con ciertas reglas que actuaban, eran créditos individuales, pero a grupos de personas que se coavalaban en el crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de estas personas no puede pagar, el resto del grupo se hace cargo de esa deuda. Y tenían ciertas reglas con reuniones periódicas y pago de a corto plazo. Pero en paralelo, esto fue a fines de los 70, principios de los 80, en Bolivia, Perú, también empiezan a hacer un modelo de banca comunal con grupos un poco más grandes, de en torno a 20 personas, y que además del crédito van recibiendo capacitación en distintos temas. Y desde ahí, o sea, nosotros Fondo Esperanza efectivamente nace el año 2002, inicialmente, de hecho hace poco estábamos recordando los inicios de Fondo Esperanza, ni siquiera entregando los créditos, no eran en plata, o sea, los créditos como que eran otros tiempos. Primero ya decir cómo vamos a entregar un crédito a una persona en sectores de vulnerabilidad, ya era algo que podría haber causado, pero ¿y cómo le vamos a prestar plata? No sabemos si la van a gastar bien, y los créditos eran en bienes, o sea, se llegaban con listas de supermercado, llegaba el emprendedor y en su momento llegaba y decía, no, con una lista de supermercado, y seguir la lista, recorriendo Barrio Meix, La Vega, y llegaba de una persona, ahí está lo que usted pidió, y después te pagaba sin ningún tipo de cobro de interés lo que eso costaba. Pero con hartos problemas, por algo se creó el dinero, o sea, desistía el crédito. Y te quedas ahí en la oficina de Fondo Esperanza, no sé, cajas de tomate, lechuga. Desistí del crédito, o sea, ¿sabes? No quiero su crédito. No quiero su crédito. Le devuelvo lo que... Has pasado el día entero comprando en La Vega y desde ahí, pero eso es como en los inicios, y efectivamente, bueno, empezamos y inicialmente con créditos individuales. Sabíamos poco de esta metodología grupal. Y el año 2002-2003 fue una de las primeras visitas de Yunus a Chile. Y ahí empezamos a conocer la metodología grupal. ¿Sí? Aquí parece que hay un modelo que se enfoca en sectores más vulnerables y que no son créditos, o sea, que si bien son créditos individuales, cree mucho en la cohabilidad entre las personas para poder salir adelante. Inicialmente nos trataron de locos, dijeron, este es un país individualista, nadie te va a pagar, la gente no confía uno en otro. Muchos nos decían que el tejido social en la dictadura, o sea, acá el tejido social no existe, fue erradicado. Se había hecho pedazo, pero nosotros veíamos que algo quedaba, y bastante, bueno, éramos una fundación ahí 100% que fue creada por el Hogar de Cristo, Fondo Esperanza, en su inicio. Y de ahí nosotros veíamos que algo había, y empezamos a probar. Probemos este modelo, fuimos a visitar a Perú, Bolivia, estuvimos en Guatemala, viendo modelos de bancos comunales, y lo trajimos a Chile. Esto fue año 2000, 2004, y empezamos a crecer, de a poco. Mario, ese es el inicio, pero saquemos la foto de hoy día. ¿Cuál es el tamaño? ¿A cuánta gente asisten? ¿A cuántas personas están llegando con sus créditos? Nosotros hoy en día apoyamos a más de 110.000 pequeños emprendedores, o sea, donde en su mayoría 80% mujeres y más del 80% que pertenece a los 2 primeros quintiles. Ese es un poco el tamaño. Y estamos presentes con oficinas desde Arica
hasta Chiloé. Perdón, ¿me dijiste cuántas personas? Más de 110.000 emprendedores. 110.000 Pre-pandemia, emprendedores. 130.000. Ya. La pandemia ahí tuvo un ¿Cuál es efecto. el crédito promedio que se entrega a estas 110.000 El personas? crédito promedio es de 600.000 pesos. Ese es el monto promedio. Pero parten desde los 70.000. Ese es un poco el... ¿Qué plazos? Vamos a suponer que a los 110 son 600.000 pesos. ¿Con qué plazo se lo presto plazo yo? promedio 4 meses y medio. O sea, 2,5, 3 créditos en el año. Es un poco, principalmente enfocado en capital de trabajo. Eso, y se puede repetir, o sea, usted, 600.000 pesos, lo paga en 4 meses y se lo paga otro. Otro crédito. La gran mayoría, o sea, cerca del 90% recibió más de un crédito en Fondo Esperanza. O sea, la gran mayoría va creciendo con Fondo Esperanza y son créditos que parten desde muy pequeños, con montos muy bajos, y en la medida también que van pagando, van accediendo a montos mayores. O sea, en la medida que este grupo, que este banco comunal, que estos grupos de 20 personas que reciben un crédito individual, cada uno de ellos, se coavalan, eso es bien importante, que se coavalan en el compromiso de pago. El grupo va fortaleciendo sus confianzas en el tiempo y en la medida que esas confianzas se van fortaleciendo pueden ir accediendo a montos mayores. ¿Qué tasa de interés tiene? La tasa de interés cercana al 3% mensual, es un poco la tasa. Sí. Para tener, Eso es. para tener una comparación, con el promedio de la banca. Es que lo hace la banca acá y es difícil comparar porque son personas que no tienen acceso al crédito tradicional bancario. Entonces no, es difícil porque cuando llega o sea, es muy difícil entrar. O sea, un crédito de 200.000 pesos, uno dice, sí, voy a entrar un crédito de 200.000 pesos y te cobro una tasa, voy a decir ya, de 100% voy a decir, al año, ya voy a decir, me llevo 200 lucas en un año. Entonces, en un año, el costo de recibir a la persona, abrir la oficina, tener el banco, no me da, o sea, no. Entonces, ¿cómo? Entonces, es muy complejo y ahí también fue un tema que hubo el año 2014 con el cambio de tasa máxima convencional, que efectivamente hay un estudio de que sacó en su momento la SBIF o ICMF, que desbancarizó a cerca de 300.000 personas, producto de la baja en la tasa. Pero ahí también hay un trade-off, también por otro lado, efectivamente es un tipo de producto que existe muchas simetrías de información, entonces es fácil de abusar. Entonces es muy difícil decir cuál es el precio justo, también es complejo. Perfecto. 110.000 personas, promedio 600.000 pesos, 4 meses de plazo. La pregunta clave, ¿Cuánto pagan? ¿qué tan buenos pagadores son sus clientes? Nosotros podemos hablar de los datos del año 2021. Nosotros en 2021, este año estamos desembolsando un año, desembolsamos cerca de 200.000 millones de pesos. Ese es el tamaño. Eso es lo que está colocado hoy día. Eso es lo que en un año prestamos, que da vuelta. Hoy día son cerca de 40.000 porque va rotando. 99,7% de recuperación. Esa es la tasa. 99,7%. O sea, prácticamente un riesgo que tiende a cero. Pero eso tiene más que ver, uno podría decir, entonces son mejores pagadores, podríamos decir sí. Y también cuando vemos dentro de Fondo Esperanza, por ejemplo, las mujeres pagan mejor que el hombre. Entonces hay ciertas cosas que uno dice, pero también hay un modelo que yo creo que es fundamental para que esto funcione así. Y ese modelo que es finalmente este banco comunal, bueno, que además reciben capacitación periódica de parte de Fondo Esperanza, no solamente el crédito, sino que hay asesores. O sea, Fondo Esperanza son cerca de 300 asesores, trabajadores sociales, que están todo el día en contacto con estos grupos, entregando capacitación, pero sobre todo promoviendo redes de apoyo entre ellos. Porque los emprendedores, entre ellos se coavalan, nosotros tienen que firmar cada uno un pagaré. Claro. Hoy día el 90% de los pagarés son firmados electrónicamente por los emprendedores. Pero cada uno firma un pagaré donde dice yo me hago cargo de la deuda del resto del grupo si es que no pueden pagar. ¿Grupos de 20? En promedio 22 personas, ese es el promedio. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? No solamente hacerse cargo del crédito, muchas veces lo que hay detrás es que hay un problema cuando la persona no puede pagar. Entonces, ¿cómo me hago cargo del problema? Y estos son casos reales que nos pasan. Se me enfermó mi hijo, no puedo salir a trabajar, no se preocupe. Mi hija es cuidadora, puedo ir a buscar a tu hijo. Se me llueve la casa, ¿sí? Mi marido es carpintero, puedo ir a arreglarte el techo. O sea, la red opera no solamente como coaval, sino que empieza a producir esa es una red de apoyo que permite que el negocio, que la persona siga operando, ¿sí? Y es bien potente porque también va mucho más allá del negocio. Y este es un caso real que hace un par de años contó un jefe de oficina, una emprendedora que participaba de Fondo Esperanza, presa por parricidio. Uno podría pensar y dice, ya, a alguien que mata al marido yo no lo coavalo, yo no debería coavalarlo. El grupo, y dejó una hija sola. Los bancos comunales tienen directiva, la presidenta del banco comunal se hizo cargo de la hija. Y después la persona desde la cárcel trabajó para pagarle lo que el resto del grupo le había pagado a ella.
Y tú decís, eso es más allá de todo, tú decís, ese es el modelo que nosotros buscamos de generación, de cómo se generan redes entre ellos. Son 5.000 bancos comunales, que suceda en los 5.000 uno dice, no, o sea, es lo que nosotros buscamos, lo que tratamos de hacer, lo que promovemos. Y Mario, esta suerte yo lo voy a llamar de milagro, que tanta plata, que funcione bien, que se organicen, que pague prácticamente el 100% de la gente. ¿Por qué no crece mucho a 110.000 personas? ¿Por qué no hay posibilidad de ustedes de crecer o que aparezcan otros bancos? Porque si pagan tan bien, si hay tanta tasa de pago, no hay riesgo. Y en el mundo financiero, cuando no hay riesgo, se puede hacer un buen negocio. No solamente un fondo que es sin fines de lucro, sino que puede haber incluso una posibilidad de negocio allí. ¿Por qué no hay muchos más de estos bancos? ¿O por qué no crecen ustedes? ¿Por qué no crecen al triple ustedes? Lo que pasa es que es un modelo que es caro de escalar, ¿sí? Porque son créditos que parten con montos muy pequeños. O sea, nosotros empezamos grandes números, se empieza a pagar más, o sea, empezamos a ser sostenibles financieramente desde un crédito de 600.000 pesos, más o menos, 500, 600.000 pesos. Pero los primeros créditos son más bajos, ¿sí? Entonces, si quisiéramos crecer mucho, tenemos que colocar muchos créditos de monto bajo y que además tienen un riesgo un poquito mayor, no mucho, sigue siendo muy bueno, pero es caro. Entonces, si decimos, vamos a crecer al doble, si alguien llega y nos financia ese crecimiento al doble, fantástico, ¿ven? Y creo que seríamos capaces de crecer al doble. El tema es que nosotros no podemos llegar, o sea, necesitamos y para poder crecer tenemos que ir a pedir crédito, vamos a fondos internacionales, Corfo ha sido un gran aliado, tenemos, por ejemplo, emitido un efecto comercio que compró el IFC, el Banco Mundial, entonces desde ahí, pero no podemos, si decimos vamos a crecer al doble, los números no dan, o sea, en ese año no seríamos sostenibles financieramente, no sé si se... Sí, si me está bien, pero no dan ¿sí? número para la realidad hoy día de ustedes, pero bueno, voy a ponerme no en el modelo del banco sin fines de lucro, que es el de ustedes, voy a poner en el evento de que haya un emprendedor que quiera armar en paralelo, más o menos con las mismas condiciones, y con capital, con espalda, un capital, incluso un grupo financiero establecido, que ataque este grupo, este segmento con esas condiciones. Pero también hay otra limitante en el mercado también. O sea, uno va, por ejemplo, en el mercado mexicano hay cientos de fondos esperanza. Uno ve y hay muchos, pero son tasas... ¿Privados? ¿Con fines de lucro? Con fines de lucro. Yeah. Hay unas instituciones más grandes que a nivel mundial que compartamos, que está en bolsa, tiene 3 millones de clientes. Y es un tipo de fondo esperanza. Pero desde afuera, siempre uno dice lo ve de adentro y dice no, nosotros lo hacemos mejor, uno lo mira, pero sí, alguien lo ve desde afuera, desde cómo se podría describir, efectivamente podría usar con grupos, con bancos comunales, grupos de 20 emprendedores, etc. Tasa promedio en México, 100% al año, más o menos en el mercado. Entonces tú dices, efectivamente, o sea, si ¿cómo que tasa de qué? La tasa de los créditos. ¿Tasa de interés? Tasa de interés, porque es un mercado que no está regulado o que tiene una regulación que está... ¿Pero del mercado o de este tipo de bancos? Del mercado. No sé, compartamos en particular, no podría decir ese particular cuánto es, pero hay algunas instituciones, entidades que tienen tasas de 100% al año y eso hace que sea muy atractivo y que en Chile, al estar la tasa limitada, hace que sea más complejo. Pero sí creo que cada vez más hoy día, con tecnología, están apareciendo cada vez más. Hoy día están apareciendo a muchas fintechs que están entregando financiamiento a este tipo de emprendedores, lo que creo que es hay Fondo Esperanza, y que excelente noticia. O sea, hay un mercado, entre comillas, enorme. O sea, en Chile son cerca de 1 millón son 2 millones de pequeños emprendedores, donde 1 millón son informales, 1.600.000 trabajadores por cuenta propia. Entonces, desde ahí sí hay podría haber, y sobre todo bajando costos, podrían empezar a aparecer cada vez más entidades. ¿Cuál es la proyección de Fondo Esperanza, Mario? ¿Hacia dónde quisieran ir en un mundo no ideal, pero mejor? Si las cosas se fueran dando, ¿dónde podrían llegar? O sea, el ideal puede ser como del Fondo Esperanza de hoy, si tú dices el enfoque que tiene hoy día, ojalá... Piden un deseo. No, ojalá no necesitara un Fondo Esperanza, primero. Uno va a un país, crédito a personas que no tienen acceso, ojalá todos pudieran acceder al sistema financiero bancario, ojalá todos los emprendedores fueran formales, por ejemplo, que pudieran tener información para poder entregar al sistema. Lamentablemente no es así, ¿sí? No es, y sabemos que hay un sector informal, que es otro tema importante, hay un sector informal que no tiene acceso a financiamiento o escaso acceso a financiamiento. Entonces, desde ahí yo creo que hay un desafío importante como país, no solo de Fondo Esperanza, de cómo los vamos acompañando y cómo los vamos incluyendo en un proceso de formalización y de crecimiento
pero no excluyéndolos, como muchas veces pasa, porque creo que hay una confusión en la informalidad. O sea, creo que tenemos que tener que detrás de esa informalidad hay pobreza, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que y lo que dicen los datos es que en la medida que los emprendedores van creciendo y van vendiendo más, se van formalizando. Entonces, ¿por qué no, en vez de excluirlo antes de que empiecen a vender más y si usted es informal no puede operar, cómo lo incluimos y lo hacemos más productivos, que vendan más y solo se van formalizando? Si no es, entonces, desde ahí creo que hay una tarea importante de poder ir acompañándolos, de que sean... Por último, Mario Pavón, si alguien nos está viendo y conoce a alguien que pudiera calzar con el perfil que tú mencionas, ¿cómo se puede acercar y qué requisitos necesita para acceder a un crédito de Fondo Esperanza? Lo más fácil es en la página web, que es www.fondoesperanza.cl. Hay un formulario de postulación, envían el formulario de postulación, nosotros lo contactamos y también están, son 52 oficinas de Fondo Esperanza. Entonces pueden ver la oficina y están los teléfonos de la oficina más cercana y se pueden también poner en contacto con esa oficina. Y desde ahí hay dos formas, hay varias formas, pero hay dos grandes de poder integrar, o sea, de ser parte. Uno es integrarse a un grupo que ya está funcionando, ¿sí? Entonces pueden, o formar su propio grupo. Entonces, no, es que yo prefiero formar mi propio grupo con ciertos conocidos, entonces está la posibilidad de formar grupo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué funciona mejor? Yo, ambas son... Ya, no hay algo que uno diga, esta es una mejor alternativa. ¿Y requisitos, si alguien está escuchando? Requisitos, ser mayor de edad, tener un negocio funcionando. ¿Tiene que presentar el proyecto? ¿Tiene que decirle no, usted? El requisito fundamental, yo diría, es que sean coavalados por los otros 20 emprendedores del grupo. O sea, ese es el gran requisito y eso yo también creo, bueno, podría contar, hay ejemplos maravillosos de cómo, finalmente porque no es Fondo Esperanza quien confía en los emprendedores. Nosotros, también eso no lo conté, creo que es importante, Fondo Esperanza nace como una fundación del Hogar de Cristo y el 2011 ingresa a la propiedad de la Fundación Microfinanzas BBVA. Y desde ahí yo creo que hemos tratado de combinar lo mejor de estos dos mundos, lo mejor, porque desde el Hogar de Cristo es lejos, si hay alguien experto en pobreza, en vulnerabilidad en Chile, en Latinoamérica, es el Hogar de Cristo. Pero no es experto en un modelo de negocio microfinanciero. Y tenemos un experto microfinanciero que viene del BAC del BBVA, y entonces decir cómo combinamos estos dos. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer en Fondo Esperanza. Y se me fue la pregunta. No te estaba preguntando de los requisitos. Sobre los requisitos. Entonces, perdón. Y lo es tener básicamente un negocio funcionando, sí. Y desde ahí formal e informal. Muchos están en DICOM, de los que están en Fondo Esperanza, entendiendo. Y ahí para usted no es tema eso, sí. ¿No? ¿O sí? No, puede estar en DICOM y nosotros podemos, no es requisito para quedar fuera del servicio estar en DICOM, para nada. Y te pregunté también si había que presentar el proyecto. No. Decirle, por ejemplo, mire, yo quiero tiene que, pero no es un... No es muy complicado. Es un proyecto, voy a decir, pero es contar tu negocio, qué es lo que quieres hacer. Hay un proyecto detrás, por supuesto, que es importante. Son créditos productivos para negocio, pero no es un plan de negocio. Yo sé, no es muy un proyecto, y desde ahí sí es fundamental el conocimiento que existe entre los vecinos de la persona, porque finalmente lo que están coavalando muchas veces, más que el proyecto, es a la persona. Entonces, decir, yo a ti te conozco desde, no sé, pues somos vecinos hace 10 años, y yo te conozco desde chico y te coavalo y estoy ahí para apoyarte. Y eso es lo que iba a decir antes, que Fondo Esperanza, no es que Fondo Esperanza confíe en porque dice, oye, Fondo Esperanza que está confiando en 110.000 emprendedores. No, aquí no es Fondo Esperanza. Lo bonito de esto es que son 110.000 personas que están confiando entre ellos para poder salir adelante. Y eso creo que da como esperanza sobre un futuro mejor. Fondoesperanza.cl, si alguien sabe o algo le interesa, y el modelo es impresionante, los números que mueve. Antes de irnos, repite nada más cuánta plata mueven y cuánto es la tasa de respuesta y de pago. Al año más o menos son, de lo que prestamos en un año, son cerca de 200.000 millones de pesos. Mire usted. Hoy día es fácil pasar los dólares, 200 millones de dólares más o menos. 200 millones de dólares y 99,7% de respuesta a tiempo de las deudas contraídas. 99% al día, de recuperación 99,7%. Bueno, pero 99 al día es muy bueno. Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, muchísimas gracias por estar aquí. Felicitaciones a toda la gente que trabaja en el fondo por los 20 años que cumplen en nuestro país. Que esté muy bien, Mario. Gracias, Matías, por la oportunidad.
Pausa, volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítalos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos noticias y contenidos en nuestro portal 24horas.cl. Ahí está, el emotivo regreso de los vuelos turísticos a Rapa Nui tras 2 años suspendidos por pandemia. Esto es fantástico porque, de partida, poder conocer, los que no somos de Rapa Nui, conocer esa isla que es maravillosa. Y otro, porque, siendo cuidadosos con la sustentabilidad y todo, que Rapa Nui pueda recibir gente, lo ayuda también a mover su economía, a poder tener contacto, en fin, con otras personas. Por lo tanto, es una muy buena noticia, al menos en la perspectiva que a mí me surge al leer 24horas.cl. Vamos al tiempo. La región metropolitana en este momento tiene 3 grados con 5 décimas. Hace su frío, está despejado. Pero mañana y pasado, en esta región, mañana que ya es viernes, sí, mañana es viernes, tendrás 16 grados y despejado. 16 grados como máxima. Pero el sábado cae agua, unos chubasquitos aquí en Santiago, 12 grados de máxima probable. Vamos a otras 2 regiones de nuestro país. Y nos vamos a Caldera y las Torres del Paine, norte y sur. En Caldera habrá cielo parcial, 14 grados de máxima probable. En tanto, en las Torres del Paine, en el extremo sur, 5 grados de máxima probable, cielo parcial. Esta canción que escuchamos de fondo pertenece al disco debut de una de las mejores bandas de la historia del rock. Fue lanzado un día como hoy, pero en 1967. Estamos hablando ni más ni menos que de Pink Floyd. The Piper at the Gate of Dawn. Este disco fue uno de los primeros en explorar el rock psicodélico. Mira el sonido, pues. Junto a The Beatles, a The Velvet también, que fue grabado casi simultáneamente en los estudios que a ustedes le van a sonar, son de los Beatles, ¿no? Abbey Road, con una duración total de casi 42 minutos. Astronomy Domain. Sencillo que hemos estado escuchando de fondo. Bueno, abre el álbum. Es considerado uno de los mayores y primeros exponentes del space rock, ya que las letras describen un escenario espacial. Estamos hablando del fin de los 60, donde estaban las aventuras espaciales, ¿no? Bueno, con un efecto que hace parecer la voz de Peter Jenner, o Jenner, pero no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Jenner. Me declaro un poquito incompetente en eso también. Vos como si fueses el astronauta.